Cuando una estrella de la WWE es entrevistada por un medio de comunicación, no solo se representa a sí misma, sino que también representa a la empresa. See that wrist? 7 years it's been broken. Owen Hart, dead. Pero cuando alguien que no entiende el mundo de la lucha libre profesional hace una pregunta inadecuada, Let me tell you this, next time you want to do an interview with me, you come and ask me first. incluso una entrevista rutinaria puede convertirse en un caos, desde arrebatos inesperados que dejan a los presentadores desconcertados, You want my company? Is that funny to you? Huh? Are you having fun right now? hasta momentos en los que el micrófono no solo capta palabras, I will headbutt your teeth through your skull. Do you hear me? sino también el caos. He's all right. He's just sleeping. He's sleeping. Echemos un vistazo a estos momentos. Cuando fallece un luchador, la pérdida va más allá de los aficionados. Los luchadores tienen que procesar ese dolor entre bastidores, a menudo mientras siguen actuando en televisión en directo. Durante una entrevista entre bastidores en 1999 en WCW Nitro, se le preguntó a Curt Hennig sobre su próximo combate con Booker T. El segmento era rutinario, hasta que el entrevistador cambió repentinamente la conversación hacia la reciente muerte de Rick Rude. Condolences to the loss of a very good friend of yours and ours, Rick Rude. Hennig respondió, pero estaba claro que no esperaba una pregunta tan personal. Habló de personas que habían ganado dinero junto a Rick Rude, pero que no habían acudido a su funeral, dejando que su frustración saliera a la luz en televisión en directo. Antes de marcharse, Hennig dejó claro que el entrevistador había cruzado una línea. And talk about the great equalizer and how everything seems so less important in the light of something like this. And you know, our best wishes are with you. Let me tell you this, next time you want to do an interview with me, you come and ask me first. Una de las cosas más impactantes y desafortunadas que ha hecho Vince McMahon fue realizar una entrevista en vivo y en directo con Melanie Pillman. Menos de 24 horas antes, el 5 de octubre de 1997, Brian Pillman, de solo 35 años, fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Bloomington, Minnesota. Esa misma noche, tenía previsto enfrentarse a Mick Foley en Bad Blood, y los aficionados aún estaban conmocionados por la noticia. Los aficionados se quedaron atónitos al ver a Vince realizar una entrevista vía satélite a la viuda de Pillman, preguntándole cómo pensaba mantener a sus hijos tras la muerte de su marido. What can you tell us about what you have been told as far as Brian's death is concerned? Mientras ella estaba visiblemente emocionada y todavía en estado de shock. Todo fue doloroso de ver, y el Wrestling Observer Newsletter lo calificó como la táctica promocional más repugnante de 1997 por su falta de sensibilidad. Cuando los medios de comunicación convencionales cubren la lucha libre profesional, a menudo lo hacen con suposiciones en lugar de con comprensión. Esa brecha quedó plenamente de manifiesto en abril de 2014, cuando Diamond Dallas Page apareció en The Nancy Grace Show tras la muerte de The Ultimate Warrior. Sin embargo, lo que se desarrolló no tuvo nada que ver con una conversación sobre la pérdida o el legado. En lugar de centrarse en la vida y la carrera de Warrior, Grace dirigió repetidamente la discusión hacia el abuso de esteroides y la muerte prematura de otros luchadores. En un momento dado, se mostró una lista gráfica de luchadores fallecidos, dando a entender que el uso de esteroides era el culpable. Now, accusations of steroids and illegal drugs swirling. Take a look at wrestlers who died young. La lista incluía a Owen Hart, que murió tras una trágica caída en el ring y no por el uso de esteroides, así como a otro luchador, Mark Curtis, que falleció de cáncer. Las inexactitudes, combinadas con el momento en que se emitió el segmento, provocaron inmediatamente una reacción negativa. That would make you think that he was in great shape, so why would he be found Yeah, dead? but, you know, sometimes, I don't know. The last thing I am is a doctor, Nancy. Now, I know nobody's ever accused you of being a medical doctor, but what I'm saying is, tonight, claims of drug use and steroids swirling. DDP se mostró visiblemente incómodo durante la entrevista y más tarde dijo que se sintió emboscado por Nancy Grace. En una aparición en un podcast de 2016 con Sam Roberts, reveló que nunca había visto el gráfico de antemano y que solo se enteró de su existencia después de que se emitiera el programa. Según Page, Grace fue educada fuera de cámara
cámara, pero se volvió agresiva una vez que la entrevista se emitió en directo, abandonando el tema acordado. Más tarde calificó su comportamiento de poco profesional y dijo que nunca volvería a aparecer en su programa. Su tenso intercambio rápidamente causó revuelo en internet, y los aficionados a la lucha libre y figuras de la industria, entre ellos Cody Rhodes y The Iron Sheik, se unieron a Paige mientras la etiqueta Fox Cancel Nancy Grace se convertía en tendencia en las redes sociales. La mayoría de las veces son las extrañas preguntas de los periodistas las que incomodan a los luchadores. A veces, los luchadores dan la vuelta a la tortilla, dejando al entrevistador sin saber cómo responder. El personaje sexualmente provocativo de Goldust, a mediados de la década de 1990, fue uno de los más controvertidos de la historia de la lucha libre. Su personalidad andrógina, combinada con un erotismo manifiesto y juegos mentales, traspasó los límites de la televisión de la WWF y, según muchos, contribuyó a marcar el comienzo de la Attitude Era. Su personaje se hizo tan popular que incluso atrajo la atención de los medios de comunicación convencionales. Así que cuando Goldust apareció en Late Night with Conan O'Brien en marzo de 1996, los resultados fueron caóticos. El segmento sirvió para promocionar su próxima pelea, Hollywood Backlot Brawl, contra Rowdy Roddy Piper en WrestleMania 12. La entrevista comenzó de forma inocente, pero las cosas se descontrolaron rápidamente. Negándose a romper el kayfabe, Goldust, junto con Marlena, continuó con sus comentarios sexualmente provocativos, preguntando si el micrófono de sus pantalones era real. Conan intentó mantener la compostura, pero estaba claro que el segmento había ido más allá de lo que se podía manejar razonablemente en un programa de entrevistas en vivo. Todavía se debate si la entrevista fue un trabajo elaborado o un auténtico descarrilamiento, pero una cosa era innegable: Conan O'Brien estaba completamente superado en su propio programa. Como una de las figuras más emblemáticas de la década de 1980, Rowdy Roddy Piper era legendario ante el micrófono, capaz de enfrentarse cara a cara con cualquiera que se le pusiera delante. Así que cuando el presentador de programas de entrevistas Bill Maher se sentó en 1999 con las leyendas de la lucha libre Sting, Alundra Blythe, Bobby Heenan y el propio Piper, la controversia era casi inevitable. Maher descartó repetidamente la lucha libre profesional como falsa, afirmando que los luchadores nunca se lesionaban de verdad y no sufrían lesiones reales. Aunque el panel se mostró visiblemente irritado por los comentarios, Piper fue más allá. En un momento que dejó atónito al público, Piper se bajó los pantalones para mostrar su cadera metálica sustituida quirúrgicamente y señaló una muñeca rota, ambas lesiones sufridas en el ring. See that wrist? 7 years it's been broken. Owen Hart, dead. A continuación, le dijo a Maher que fuera a hablar con la familia de Owen Hart sobre lo falsa que era realmente la lucha libre, poniendo fin abruptamente a la discusión. Si alguna vez hubo un luchador dispuesto a defender el negocio en un entorno convencional, ese fue Roddy Piper, y esa noche Bill Maher lo descubrió por las malas. Durante su etapa en la cima de la WWE, Vince McMahon se ganó la reputación de mostrarse conflictivo en las entrevistas con los medios de comunicación, ya fuera defendiendo agresivamente a su empresa durante el escándalo de los esteroides o respondiendo bruscamente a los periodistas durante las conferencias de prensa. Sobre todo la noche de la muerte de Owen Hart, McMahon solía tomar el escrutinio como un ataque personal. Pero quizás su entrevista más infame fuera de lo común tuvo lugar en 2001, cuando se sentó con Bob Costas. La conversación comenzó con bastante calma. McMahon habló con confianza, promocionando el impulso inicial de su recién lanzada XFL. Ese tono no duró mucho. Costas cuestionó rápidamente la legitimidad de la liga, señalando que su estrecha asociación con la WWE hacía difícil que los aficionados a los deportes tradicionales la tomaran en serio. A partir de ahí, Costas presionó aún más. Desvió la conversación hacia la larga historia de controversias de la WWE, haciendo referencia a la trágica muerte de Owen Hart en 1999 y al segmento ampliamente criticado en el que Trish Stratus se vio obligada a ladrar como un perro en televisión. McMahon claramente no esperaba que la entrevista tomara ese rumbo. You want to let me finish here for a second, pal? Shut your mouth and let me answer the question, all right? I'll be happy to answer. You got a situation that you don't know what you're talking about.
Lo que siguió fue menos una entrevista y más una lucha de poder. Ambos comenzaron a interrumpirse mutuamente, hablando al mismo tiempo en un intento por ganar ventaja. En un libro de 2021 titulado Tinderbox, HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers, McMahon explicó su frustración con Bob Costas, afirmando que la entrevista se descarriló casi de inmediato. Una vez que empezamos la entrevista, no paraba de interrumpirme y de sacar temas que no tenían nada que ver con lo que se suponía que debíamos hablar, dijo McMahon. Ojalá no midiera 1,50 m y pesara 63 kilos. Si midiera 1,90 m y pesara 130 kilos, se merecería que le dieran una paliza. Abdullah the Butcher es conocido desde hace tiempo por su reputación como uno de los luchadores más peligrosos e incontrolables. Su estilo violento, su uso excesivo de cuchillas y su negativa a separar claramente la ficción de la realidad le hicieron famoso no solo dentro del ring, sino también durante sus apariciones públicas. Esa reputación fue objeto de escrutinio en 2009 durante una aparición en el programa matutino canadiense Daytime Ottawa, donde Abdullah fue invitado para promocionar un evento de Great North Wrestling. Lo que debía ser un segmento promocional rutinario dio un giro impactante cuando Abdullah atacó repentinamente al presentador Derek Fage. I just happen to have a fork right here. With the old, Now, you used to fork yourself in the ring, right? Do the whole and the blood. Now, was that all real blood? Sacó su arma característica, un tenedor, y le cortó la cabeza a Fage, derramando sangre real en directo. Aunque, según se informó, el ataque en sí estaba planeado, la sangre no lo estaba, lo que llevó a los departamentos legales de ambas partes a intervenir. Fage declaró más tarde que nunca había aprobado el truco y que le había pillado completamente desprevenido. Incidentes como este no se limitaban a personalidades impredecibles o a programas de televisión de baja audiencia. Más de 2 décadas antes, una plataforma mucho más mainstream fue testigo de un grave incidente en el que se vio involucrado Hulk Hogan. No es ningún secreto que WrestleMania 1 fue una apuesta arriesgada para Vince McMahon, ya que el futuro de la empresa dependía de su éxito. Con todo en juego, McMahon presionó agresivamente para conseguir publicidad en los medios convencionales. Para promocionar el evento, Hulk Hogan y Mr. T, los protagonistas del evento principal, aparecieron en marzo de 1985 en Hot Properties, un programa de entrevistas presentado por el comediante Richard Belzer. La entrevista comenzó sin problemas, pero las cosas tomaron un giro extraño cuando Belzer le pidió repetidamente a Hogan que le demostrara un movimiento de lucha libre. Mr. T inmediatamente trató de rechazar la idea, advirtiendo que no era un buen plan. Belzer, sin embargo, siguió insistiendo, diciendo que solo era por diversión. Finalmente, Hogan cedió. Hogan se colocó detrás de Belzer y le aplicó una llave frontal al mentón, una llave que puede cortar el flujo sanguíneo si se aplica con demasiada fuerza. En cuestión de segundos, el cuerpo de Belzer se quedó flácido. Hogan soltó la llave y el presentador se desplomó en el suelo del estudio, golpeándose la cabeza con fuerza y haciendo un ruido sordo. Durante unos tensos momentos, la situación pareció grave. He's all right, he's just sleeping. He's sleeping. Really, I was a sleeper hole. He'll be all right. Mr. T bromeó nerviosamente diciendo que Belzer solo estaba echando una siesta, pero Hogan parecía visiblemente horrorizado. Tras unas cuantas bofetadas en la cara, Belzer finalmente recuperó la conciencia, aturdido y confuso, y el programa pasó rápidamente a la publicidad. Las consecuencias no fueron ninguna broma. A la semana siguiente, Belzer volvió a la televisión con una venda, revelando que había necesitado más de 100 puntos de sutura tras golpearse la cabeza contra el suelo. Más tarde demandó a Hogan por $5 millones en concepto de daños y perjuicios por lesiones personales, aunque el caso se resolvió fuera de los tribunales por una cantidad no revelada. En 1997, la WWE comenzaba a consolidarse como una fuerza global, ampliando su calendario de giras mucho más allá de Norteamérica. Durante una gira por Oriente Medio, The Undertaker y Big Van Vader aparecieron en el programa de entrevistas Good Morning Kuwait para realizar promociones rutinarias en los medios de comunicación. Las cosas empezaron mal cuando el presentador Bassam Al-Othman preguntó al dúo sobre la idea de que la lucha libre fuera falsa. The Undertaker se mostró claramente molesto, pero como campeón reinante de la WWE, se contuvo y dio una respuesta relativamente educada, explicando el esfuerzo físico, los viajes y el castigo físico que soportan los luchadores. Vader, sin embargo, no fue tan indulgente. Claramente ofendido, volcó la mesa
mesa, se encaró con el presentador y le gritó, amenazando con darle una paliza. Se llamó a la policía al estudio y Bader fue detenido. Aunque estuvo detenido durante 10 días, según se informa, pasó ese tiempo en un hotel de lujo en lugar de en una celda y fue multado con $164. Más tarde, la WWE reconocería el enfrentamiento y la detención de Bader en pantalla, utilizándolo para mostrar su dureza y su personalidad sensata. No es ningún secreto que Randy Orton tuvo problemas con su temperamento y su comportamiento al principio de su carrera. Se incorporó al negocio a una edad muy temprana y se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la WWE, pero ha admitido que le costó manejar la presión de la fama cuando tenía poco más de 20 años. Sus problemas le llevaron a sufrir múltiples suspensiones e incluso a pasar 4 semanas en un programa de control de la ira. Un incidente en televisión en directo demostró lo explosivo que podía llegar a ser el depredador supremo. En 2009, mientras disfrutaba de su reinado como campeón de la WWE, Orton formaba parte de una gira de la WWE en México. Lo que comenzó como una entrevista desenfadada, con preguntas sobre sus hábitos de desayuno, se tornó rápidamente tensa. El presentador sugirió, aparentemente en broma, que Orton podría ser un poco frágil dado el número de lesiones que había sufrido a lo largo de su carrera. Orton, que ya estaba al límite, estalló. Le quitó las gafas al presentador y las tiró a un lado. Amenazó con darle un cabezazo y le advirtió que pelearía si el reportero no se marchaba. El segmento fue noticia en todo México, consolidando la reputación de Orton como alguien impredecible y peligrosamente volátil fuera del ring. Durante el apogeo de la Attitude Era, Sable y Chyna eran dos de las mayores estrellas femeninas de la WWE. A pesar de su poderío estelar, las dos no podían ser más diferentes, tanto en personalidad como en estilo dentro del ring. En 1999, esa tensión silenciosa entre ellas se había vuelto muy pública y muy real. Apenas unas semanas antes de WrestleMania 15, Sable, Chyna y Debra aparecieron juntas en Off the Record de TSN para promocionar el próximo espectáculo de los Inmortales. Sin embargo, lo que comenzó como una aparición rutinaria en los medios de comunicación se convirtió rápidamente en un caos. Cuando el presentador le preguntó a Chyna por qué no competía por el campeonato femenino, que en ese momento ostentaba Sable, la novena maravilla del mundo respondió sin rodeos que no le interesaba el título y añadió que podía vencer a Sable en 2 segundos. Sable replicó preguntándole cómo podía Chyna hacer tal afirmación cuando nunca se habían enfrentado. Chyna replicó que era el doble de grande y fuerte que Sable. Sable le respondió: "Yo trabajo tan duro como tú, pero no me complemento el cuerpo como tú". Sin perder el ritmo, Chyna hizo referencia a las mejoras de Sable, aludiendo claramente a sus implantes mamarios. La tensión en el estudio llegó a un punto álgido, y antes de que la discusión pudiera escalar aún más, el presentador pasó rápidamente a una pausa comercial. El explosivo intercambio confirmó que la animadversión entre Sable y Chyna era imposible de contener. Una entrevista preparada entre bastidores es el último lugar en el que se esperaría que las cosas salieran mal, pero incluso esas pueden salirse de control. Tras su derrota ante Alberto del Río en el Royal Rumble de 2013 por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, Big Show fue entrevistado por Andrew Green. Aún interpretando a un gigante enfurecido, Big Show agarró a Green por el cuello, lo empujó contra una caja de producción, le dio una bofetada y soltó una diatriba llena de palabrotas antes de marcharse furioso. You want my comment? Is that funny to you? Huh? Funny. Are you having Funny. fun right now? Not having. Don't ever come up to me again after something like that. Ever. You understand me? Aunque la WWE trató el momento como una agresión impulsada por el guión, Green afirmó más tarde que el encuentro fue mucho más intenso de lo que había previsto. Alegó que Big Show le golpeó mucho más fuerte de lo esperado y que el segmento le dejó emocionalmente angustiado. Poco después, Green presentó una demanda contra la WWE y Big Show, alegando negligencia, invasión de la privacidad, angustia emocional y enriquecimiento injusto, argumentando que su imagen se había utilizado en televisión sin el consentimiento adecuado. La WWE trasladó rápidamente el caso a un tribunal federal de Arizona, señalando un documento de exención y renuncia que Green había firmado como parte de su contrato, en el que se indicaba que había aceptado los riesgos físicos que conllevaba la programación de la WWE. La demanda finalmente se desvaneció sin mayores repercusiones públicas,
pero el incidente quedó como un incómodo recuerdo. Aunque este incidente no fue noticia, sirvió para recordar que, incluso en el mundo tan controlado de la WWE, las cosas pueden salir muy mal. Desde su debut, CM Punk se ha ganado la reputación de ser franco, y esa reputación le ha seguido mucho más allá de la WWE. Esto quedó patente durante una entrevista en 2014 con Michael Landsberg en el programa Off the Record de TSN. En ese momento, Punk acababa de abandonar la WWE y estaba poniendo públicamente su mirada en un futuro en la UFC. Mientras se preparaba para dar el salto a las artes marciales mixtas, Punk se sentó para lo que se suponía que iba a ser una aparición estándar en los medios de comunicación. Sin embargo, la conversación pronto dejó de parecer una entrevista para convertirse en una emboscada. A medida que avanzaba el segmento, Landsberg desviaba repetidamente la conversación hacia la carrera de Punk en la WWE, un capítulo que Punk había dejado claro que quería dejar atrás. Sus preguntas resultaban condescendientes, ya que se centraban más en los defectos de Punk en la WWE que en su próximo reto en la UFC. Punk, visiblemente irritado, llamó la atención a Landsberg por su tono, señalando que el presentador parecía más interesado en provocarlo que en hablar realmente de sus objetivos como luchador. Punk diría que Landsberg le había hablado de forma muy diferente antes de que el programa saliera al aire, lo que sugería que el presentador tenía algún tipo de agenda. En 2016, Dean Ambrose finalmente alcanzó la cima de la WWE, ganando el campeonato de la WWE por primera vez. Los aficionados estaban encantados de ver al antiguo miembro destacado de The Shield como la cara de la empresa, y la WWE estaba ansiosa por aprovechar su impulso. Como parte de ese impulso, Ambrose fue contratado para aparecer en The Steve Austin Show. Sin embargo, lo que siguió se convirtió en una de las entrevistas más incómodas de la historia del programa. Al principio, la conversación fluyó con normalidad. Ambrose habló abiertamente sobre su difícil infancia y el largo camino que había recorrido para llegar al evento principal de la WWE. Pero el tono cambió notablemente cuando Austin sacó a relucir el decepcionante combate de Ambrose en WrestleMania 32 contra Brock Lesnar. Las respuestas de Ambrose fueron defensivas y amargas, y el lenguaje corporal de Austin dejaba claro que no se creía sus explicaciones. A medida que avanzaba la entrevista, la desconexión solo se acentuó. Austin presionó a Ambrose para que expresara su mentalidad como campeón, lo que lo motivaba, lo que lo diferenciaba de los demás, pero Ambrose tuvo dificultades para dar respuestas claras. Al final, la frustración de Austin era evidente. Le dijo sin rodeos a Ambrose que parecía alguien que se dormía en los laureles en lugar de luchar para demostrar que pertenecía a la cima. El comentario dejó visiblemente callado a Ambrose. El campeón de la WWE se retiró y el resto de la entrevista llegó a un final incómodo y sin vida. Años después, ese momento aún perduraba. Durante un episodio de su podcast en 2019, Austin admitió que la entrevista seguía molestándole. Por alguna razón, nos desviamos del camino y fue un podcast difícil, dijo Austin. Me sentí muy mal por esa entrevista y yo era quien la dirigía, así que tengo que asumir la culpa, porque estoy ahí para hacer que la gente destaque y que queden como $1.000.000. Simplemente tomamos el camino equivocado y seguimos girando a la izquierda y nunca volvimos a la pista. Él tenía sus razones y yo las mías. Al final, la entrevista no dañó la carrera de Dean, pero sí puso de manifiesto lo frágil que puede ser el impulso en la cima, algo que quedó patente cuando perdió el campeonato de la WWE pocas semanas después. Puede que David Schultz no sea un nombre muy conocido en el mundo de la lucha libre profesional, pero su legado quedará grabado para siempre debido a un momento impactante que resonó en todos los medios de comunicación en 1984. Aunque Schultz compitió contra grandes estrellas como Hulk Hogan, su notoriedad no provino de sus reinados como campeón ni de sus rivalidades icónicas. En cambio, provino de una entrevista que se descontroló violentamente. En ese momento, la lucha libre profesional protegía ferozmente su imagen. Se esperaba que los luchadores mantuvieran la ilusión de que lo que los aficionados veían en el ring era real, independientemente de lo que sucediera detrás de cámaras. Schultz, una presencia imponente e intensa, se tomaba muy en serio ese código no escrito. Esa creencia se puso a prueba durante una entrevista entre bastidores con el reportero de ABC John Stossel para el programa 2020. A lo largo
largo del segmento, Stossel sugirió repetidamente que la lucha libre profesional era falsa, presionando a Schultz para que admitiera que estaba guionizada. En un momento que dejó atónitos a todos los espectadores, Schultz estalló y abofeteó a Stossel varias veces ante las cámaras. Los golpes fueron tan fuertes que Stossel afirmó más tarde que sufrió una pérdida auditiva permanente en su oído derecho. Las imágenes se convirtieron en noticia a nivel nacional. Las cadenas de televisión de todo Estados Unidos repitieron el incidente sin cesar, debatiendo si las acciones de Schultz eran una defensa justificada del negocio o una agresión criminal. Schultz afirmó que Stossel lo había provocado, pero las consecuencias fueron inmediatas. Según The New York Times, Stossel tenía la intención de demandar y la WWF despidió rápidamente a Schultz, deseosa de distanciarse del creciente desastre legal y de relaciones públicas. Stossel finalmente presentó una demanda contra la World Wrestling Federation, que se resolvió extrajudicialmente por $425,000. El incidente pasó a ser conocido como la bofetada que se escuchó en todo el mundo. En su defensa, Schultz afirmó que solo seguía las órdenes de Vince McMahon, insistiendo en que le habían dicho que mantuviera su personaje y que diera un escarmiento al reportero. Hice lo que me dijeron que hiciera. Vince McMahon me dijo que le golpeara y le destrozase, que mantuviese mi personaje y fuese el Dr. D. Ni siquiera sabía quién era John Stossel. Yo creé a John Stossel. Nadie le conocía antes de eso. Salió en televisión llorando como un niño diciendo que le había dado una paliza. Y más tarde incluso admitió que sus lesiones eran neurosomáticas. Es decir, que después de cobrar su dinero, ya no le dolía nada. Sin embargo, para Schultz, las consecuencias fueron permanentes. Su carrera en la lucha libre nunca se recuperó y su nombre se convirtió en sinónimo no del éxito en el ring, sino de uno de los momentos más infames de la historia de la lucha libre. Y con esto concluimos nuestro repaso a las entrevistas de lucha libre que se descarrilaron por completo. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.